Voy a hacer un poco primero la parte de contextualización de lo que es el mercado de valores. Ahí está en esta presentación, para ubicarnos ahí un poquitillo con eso. Vamos a ver. Ahí ya pueden ver la presentación. Eh, Aquí yo puse NIF 7 y NIF 9 primera parte, porque la segunda parte es lo de corto plazo. Eh, para hacer un poco ahí la parte de contexto. ¿Qué es un mercado de valores? Bueno, nosotros podemos relacionar este mercado de valores con una feria del agricultor. Dentro de esa feria del agricultor, dentro de ese mercado de valores, hay varios actores. ¿Quiénes son los actores? Emisores. Empresas que van a una bolsa de valores, el mercado de valores es la bolsa de valores. Esos emisores son empresas que van a vender cosas, digámoslo así, como los agricultores que cosecharon las frutas, las verduras y van a la feria del agricultor. ¿Qué venden estos emisores? Venden instrumentos financieros, venden acciones, venden bonos, venden derivados financieros, fideicomisos, etcétera. Todos los instrumentos financieros que ustedes se puedan imaginar. Ahora, los emisores los ponen a venta. ¿Quiénes los compran? Los inversionistas, aquellas personas físicas o personas jurídicas, empresas que tienen excedentes de efectivo y van a esa bolsa de valores a invertir en instrumentos financieros ese dinero. Ahora, yo podría decir que de cierta forma los inversionistas es como que yo vaya a la feria del agricultor y compre un kilo de papas, compre 20 naranjas, compre tantos chayotes, ¿verdad? Compro al detalle, al por menor. Pero también a ese mercado de valores van los intermediarios. ¿Quiénes son los intermediarios? Principalmente en el mercado de valores, los puestos de bolsa. El puesto de bolsa del Banco Nacional, el Banco Popular, Costa Rica, etcétera. El difunto puesto de bolsa Aldesa Valores, ¿verdad? Que podríamos decir que son los mayoristas. Van a ese mercado de valores y compran al por mayor. Yo puedo ir al mercado de valores y compro, no sé, 10 acciones de Grupo Nación, pero si hay una emisión de acciones, va al puesto de bolsa del Banco Nacional y compra la mitad de la emisión de acciones y el otro puesto de bolsa compra la otra mitad, o sea, compran al por mayor. ¿Y qué hacen estos intermediarios? Luego revenden a quienes, a los inversionistas también esos instrumentos financieros. Ahora, por supuesto que si estos intermediarios van al mercado de valores y no se compran acciones en 100, no se las van a vender a 100 a los inversionistas, se las van a vender, no sé, en 120. Y esos 20 es un margen de intermediación bursátil, es la ganancia que va a tener este intermediario. Al ser esos puestos de bolsa intermediarios, ¿qué es lo que ellos hacen? De compran al por mayor para que cuando llegue un inversionista, ellos le puedan conformar y le puedan diversificar su portafolio de inversión. Entonces son como asesores de estos inversionistas. Ahora, ese mercado de valores nosotros lo podemos clasificar en dos, mercado primario y mercado secundario. Y esto va más enfocado en uno como inversionista. Si yo soy el inversionista, mi empresa es la que tiene excedentes de efectivo y quiere invertirlo, bueno, puedo ir al mercado primario. ¿A qué se refiere? Puedo ir directamente a la bolsa de valores, le compro esos instrumentos financieros directamente a los emisores. Entonces, ahí se dice que estamos yendo al mercado primario, estamos yendo a la fuente. Eso es como que yo diga, fui a la feria del agricultor y le compré las papas al agricultor que las sembró, ¿verdad? Recoge la cosecha y me las está vendiendo. Pero puede darse el caso de que yo quiera comprar un determinado instrumento financiero, no sé, bonos de la empresa Adastra Rocket de Franklin Chan que está en la bolsa de valores y voy a la bolsa de valores y me dicen, no, aquí no tenemos, no hay. Está en el mercado todos. Entonces tengo que ir, no sé, a un intermediario, a un puesto de bolsa, a adquirir esos instrumentos financieros. Entonces, si yo se los compro a un intermediario, no al emisor, se dice que estoy yendo al mercado secundario. Cuando voy a un intermediario, mercado secundario. Cuando voy directamente al emisor, a la bolsa de valores, eso es mercado primario. Entonces ahí yo tengo que diferenciar esos dos tipos o esas dos clasificaciones de lo que es el mercado de valores.
Entrando más a la parte, voy a correr esto para que no quede ahí. Entrando más a la parte ya de esas normas contables. Esas normas contables se llaman instrumentos financieros y clasifican esos instrumentos financieros en tres categorías, aunque yo llamo o digo que son dos grandes categorías, pero la norma menciona tres. ¿Por qué dos? Digo yo. Bueno, porque esta tercera, instrumentos de patrimonio, depende de la óptica, del lado donde yo esté, podría ser un activo o podría ser un pasivo financiero. Pero bueno, la norma hace esa clasificación en tres. Activos financieros. Y ojo, aquí es muy importante que manejemos el concepto de activo y pasivo financiero. No son activos y pasivos corrientes de los normales, no, son financieros. Y vean, ¿por qué les digo esto? Ahí estaba resolviendo ahora en la tarde una apelación de un estudiante de la prueba de grado, que en una de las preguntas de teoría se le preguntó, según NIF 7 y NIF 9, defina qué son activos financieros y defina qué son pasivos financieros y dé un ejemplo de cada uno de ellos. Y entonces, ¿qué definió el estudiante? Los activos son todos los derechos de la empresa, propiedad de la empresa. ¿Y qué definió pasivos? Todas las obligaciones de la empresa. Ejemplo de activos financieros, terrenos y edificios. Ejemplo de pasivos financieros, una cuenta por pagar. No es cierto. ¿Por qué? Porque tienen este elemento financiero. Entonces, ¿cómo podemos nosotros definir esas dos clasificaciones? Vamos a ver. Activos financieros. Ojo la definición. Son derechos, sí, pero tienen una palabra clave. Derechos contractuales. Son contratos sobre los cuales una empresa va a tener pero va a tener que percibir, más bien va a tener que recibir flujos de efectivo en el futuro. ¿A qué se refiere eso? Yo tengo 10 millones de colones, voy al Banco Nacional, invierto eso en un bono, en un certificado a plazo y cada mes me pagan intereses. Esos intereses son estos flujos de efectivo que yo voy a recibir en el futuro. Ahora, eso de activos y pasivos financieros son como espejos. Si yo soy el inversionista, tengo en mi contabilidad el activo financiero, pero si soy el Banco Nacional, soy el emisor, tengo el pasivo financiero. Entonces, uno tiene el derecho y la otra parte, ahorita vamos a ver la definición acá, de pasivo financiero, son obligaciones contractuales. ¿Por qué obligaciones contractuales? Bueno, porque si a este inversionista que tiene el activo le dieron un título valor, a ese título valor tiene un valor nominal, una tasa de interés, la frecuencia con que se pagan los intereses, etcétera. Ya están establecidas las condiciones. Eso es la parte contractual. Entonces, ya el Banco Nacional tiene la obligación de pagarle cada mes los intereses según la tasa de interés, según la frecuencia con que acordaron y tiene la obligación de al cabo de la vigencia de esa inversión devolverle al inversionista, al que tiene el activo financiero, la inversión inicial. Entonces, un pasivo financiero, ¿qué es? La obligación contractual sobre la cual se va a desprender la empresa de recursos económicos. O sea, el Banco Nacional tiene que desembolsar plata para pagar, por ejemplo, los intereses de ese certificado. Entonces, esa es la definición de lo que es un activo y lo que es un pasivo. Dentro de los activos financieros, algunos ejemplos. Y vea aquí la que me aparece, los instrumentos de patrimonio y títulos negociables. Yo aquí no voy a profundizar mucho en eso porque ahora nos vamos a especializar más en la parte de pasivos y ya en la parte de corto plazo vamos a ir a lo de los activos. Pero, ¿qué es un título negociable? Un título valor, un cartoncito donde la empresa invirtió plata y ahí está un valor nominal, una tasa de interés, esa es la rentabilidad que tiene un título negociable. O en otras palabras, cuando una empresa invierte en un título, en un bono o en un certificado. Pero si mi empresa, en lugar de invertir en esos títulos negociables, invierte en un instrumento de patrimonio, ya habíamos hablado cuál es la definición de instrumento de patrimonio, lo que está haciendo es invirtiendo en acciones de otra empresa. Entonces, si yo invierto en acciones de otra empresa, ¿cuál va a ser la rentabilidad? Un ingreso por
dividendos, según el porcentaje de participación que tenga del patrimonio de la otra entidad. Entonces, cuando veamos mal la parte de activos financieros de corto plazo, ahí vamos a ver cómo se registran títulos negociables y cómo se registra cuando la empresa invierte en acciones. Y ahí, en su momento, la otra semana, vamos a ver que para estos instrumentos financieros, el tratamiento contable que nos dice la normativa es registrar esos activos financieros al valor razonable con cambios en resultados. Al valor razonable, la primera norma que vimos, al valor más actualizado posible, con cambios en resultados. Eventualmente en el mercado de valores podrían subir o bajar de valor a través del tiempo esos instrumentos financieros. Por otra parte, que es lo que nos vamos a enfocar ahora un poquitito, sin embargo lo vamos a ver de las dos ópticas, tenemos pasivos financieros. Es la otra parte, el que tiene el espejo. En nuestro caso, un ejemplo de un pasivo financiero para una empresa es cuando fue al mercado de valores y emitió obligaciones de largo plazo. Una obligación de largo plazo es bonos por pagar. La empresa Astra Rocket fue a la Bolsa de Valores de Costa Rica y colocó una emisión de no sé cuántos bonos, pagando un 5,75% trimestral para capitalizar dinero y va a realizar, no sé, el proyecto ahí del motor de plasma. Entonces, esto es lo que vamos a aprender a registrar hoy, estas obligaciones de largo plazo. Eh, Relacionado con esas obligaciones de largo plazo, bonos. Antes de pasar ahí a ver qué es qué es un bono, podemos ponerlo acá. Ahí yo puse esa fotillo. Imaginémonos una emisión de bonos como lo siguiente, como que una empresa fue al mercado de valores y fue con un talonario de numeritos de rifa, ¿verdad? Un talonario tiene del 1 al 100. Entonces, cada numerito de rifa de esos es lo mismo, pero diferente. Tiene un número, el 1, el 2, el 3. Tienen un número de identificación, tienen una serie, esos bonos, pero todos valen igual. Todos los números valen 100, ¿verdad? Entonces, yo los vendo en 100. En el caso de los números de rifa, eso podría pasar. Entonces, ¿qué pasa? Si es mi empresa la que fue a la bolsa de valores a vender, a colocar esos bonos, se llama mi empresa emisora y mi empresa va a tener el pasivo financiero. Pero si estamos del otro lado, fuimos a la bolsa y los inversionistas me compraron esos bonos, ellos van a tener en su contabilidad el activo financiero. Ahora, fuera facilísimo todo si ese mercado de valores es así, numerito de rifa 100, deme 100, tome numerito, deme 100 por cada uno y los vendo todos o vendo solo la mitad y me guardo la otra mitad o ya eso lo toma como decisión la empresa. Pero ¿qué es lo que ocurre? Todo este mercado de valores se rige por lo que es la oferta, la demanda, el nivel de riesgo, la moneda en que están emitidos estos bonos, el tipo de empresa, el momento en que se emiten. No es lo mismo emitirlos en enero que emitirlos en junio o emitirlos ahora en diciembre. Entonces, esos bonos hay diferentes tipos. ¿Por qué hay diferentes tipos? Bueno, porque yo puedo tener un talonario de rifa y yo digo, ok, voy a ir a la bolsa de valores y voy a vender todo ese talonario de rifa. Todos tienen fecha hoy, 1 de diciembre, con una vigencia de 1 de diciembre 2021, con una vigencia de 5 años. Entonces voy y los vendo todos. ¿Qué pasa? De hoy a 5 años, esos bonos vencieron. Entonces, hoy yo los vendí, recibo la plata de los inversionistas y me comprometo a pagarle a esos inversionistas, no sé, cada 3 meses o cada 6 meses, los intereses según lo que diga el numerito de la rifa, el bono. Al cabo de los 5 años, ¿qué tengo que hacer? Devolverle la inversión inicial, o sea, lo que me dieron los inversionistas a esos inversionistas. ¿Verdad? Lo que me dieron hoy, se los tengo que devolver dentro de 5 años. Esos son bonos a plazo fijo. Luego puedo tener bonos seriados. ¿Qué son bonos seriados? Agarro ese talonario de rifa y digo, son 100 números. Ok, el plan de la empresa es vender hoy en el 2021 la mitad de los talonarios de rifa, del numerito de rifa. Entonces, del 1 al 50, esa es la serie 1. Entonces, hoy los empiezo a vender y esos vencen dentro de 5 años.
Pero la otra mitad de los numeritos de ese talonario, la otra mitad de los bonos, los voy a vender el 1 de julio del 2022. Entonces, ¿qué va a pasar? Del 2022, 5 años adelante, es cuando va a vencer esa otra emisión. Tienen las mismas características, valen 100, la misma tasa de interés, solo que tienen diferentes fechas de vencimiento, porque nacieron o los vendí en una fecha distinta. Esos son bonos seriados. Ahora, estos bonos a plazo fijo o estos bonos seriados, como son contratos, nosotros le podemos poner a esos contratos una cláusula. ¿Cómo se llama una cláusula particular que se le incluye muchas veces a los bonos? Una cláusula de redención anticipada. Entonces, ya sean bonos a plazo fijo o bonos seriados, me los convierte en una tercera categoría que se llaman bonos redimibles. ¿Qué son bonos redimibles? Bueno, que la empresa no tiene que esperarse hasta el cabo de los 5 años, cuando es la vigencia de sus bonos, para yo, emisor, devolverle la inversión inicial al inversionista. O yo, inversionista, solicitarle al emisor que me liquide, que me cancele antes de la fecha de vencimiento, o sea, de forma anticipada, esos bonos. Ahora, si estos bonos tienen esta cláusula, hay que ver cuál de las dos partes está solicitando la ejecución de esa cláusula, o sea, que se cancelen los bonos de forma anticipada, si es el emisor o si es el inversionista. ¿Por qué? Porque depende de eso va a ser la cantidad que se le va a reembolsar a ese inversionista. Por lo general, si el emisor es el que solicita cancelar de forma anticipada, ¿qué tiene que hacer el emisor? De ahí, reembolsarle en un momento específico un monto lo suficientemente atractivo a ese inversionista para que ese inversionista acepte que yo le cancele esos bonos anticipadamente y se le compense los intereses que va a dejar de percibir en el tiempo restante de vigencia de esos bonos. Por el contrario, si es el inversionista el que le solicita al emisor que le cancele de forma anticipada los bonos, ¿qué va a hacer el emisor? Le va a decir al inversionista, sí, claro, yo se los puedo liquidar anticipadamente, pero le voy a castigar, le voy a hacer un rebajo de lo que le tengo que dar hoy, porque usted me está poniendo a mí en una situación financiera complicada de ver dónde yo diablo saco plata para devolverle a usted el valor de esos bonos antes del plazo previsto. Entonces, esos son como negociaciones. Ahora vamos a ver cómo es que se registran más adelante esas reducciones anticipadas y vamos a ver que cuando se dan esas redenciones hay pérdidas o ganancias y depende de quién lo solicite esa redención anticipada, va a tener una pérdida o va a tener una ganancia. Si el emisor tiene una pérdida, el inversionista tiene una ganancia. Si el emisor tiene ganancia, el inversionista va a tener pérdida. Aquí, perdón, siempre vamos a tener los espejos. Entonces, esos son algunos tipos de bonos. No es que solo existen esos, son como los principales que nosotros nos encontramos en Costa Rica. Hay otros bonos a nivel internacional un poco más complejos. ¿Qué terminología necesitamos manejar o qué información de la que tiene ese bono, ese numerito de rifa, nos va a interesar a nosotros? Bueno, a ese numerito de rifa, a ese bono, hay que estamparle, hay que imprimirle un valor. Y eso es lo que se llama el valor nominal o el valor contractual. Es el valor que tiene impreso el bono. Entonces, yo le pongo el numerito de rifa, 100. Pero como estamos en el mercado de valores, depende cuándo venzan, depende la tasa de interés contractual, o sea, qué tasa de interés va a pagar el bono versus la tasa de interés de mercado. ¿Qué es la tasa de interés de mercado? La tasa que están pagando instrumentos financieros similares en el mercado. Es decir, va a la bolsa de valores Astra Rocket, la empresa de Franklin Chan, y dice, voy a hacer una emisión de 100 bonos. Con una tasa de interés del 10% y cada uno vale 100. Pero va a la bolsa de valores hoy, Grupo Nación, y dice, ok, voy a vender bonos de hoy a 5 años con una tasa de interés del 8%, pero valen 120. Tienen las mismas características parecidas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se saca un promedio, entonces hay que ver cuáles son los bonos más atractivos. ¿Por qué? Bueno, porque si el mercado
está pagando una tasa de interés mayor a la que van a pagar mis bonos, ¿ustedes creen que yo pueda vender esos bonos en 100? Posiblemente tenga que venderlos en menos de 100 para que los inversionistas lo vean atractivo, yo pueda recuperar liquidez con la venta de esos bonos y se me vendan, ¿verdad? Ahora, por el contrario, si los bonos que yo tengo más bien tienen una súper buenísima tasa de interés, mucho más arriba de la que está pagando el mercado, ¿qué puede hacer mi empresa? De ahí puede aprovecharse de eso y puede vender o podría vender los bonos en un monto mayor a esos 100. Entonces, tenemos acá que el bono tiene un valor nominal, pero en el mercado hay otro precio de esos bonos. En función de qué sea esta diferencia entre el valor que yo le pongo al bono y el valor que están pagando instrumentos financieros similares, en función de las diferencias en las tasas de interés, de la que yo le voy a pagar al inversionista versus la que están pagando en el mercado otros instrumentos financieros similares. Entonces, vean los escenarios que puede pasar. ¿Cómo podemos entonces, si hay diferencias en esos valores contractuales y de mercado, en las tasas de interés, cómo nosotros podemos vender esos bonos? Bueno, existen tres variables. Uno, que los vendamos al valor nominal, que vendamos cada numerito de rifa al valor nominal en 100. Si lo vendemos en 100, ¿por qué es? Bueno, porque ese bono, la tasa de interés contractual nominal es igual a la tasa de interés que están pagando instrumentos financieros similares en el mercado. Pero si la tasa de interés que va a pagar mi bono es mayor a la que están pagando otros instrumentos financieros, ¿qué pasa? Yo puedo aprovecharme de eso y decir, ok, en el mercado están pagando 10, pero mis bonos van a pagar 15. Entonces, yo voy a decir, ok, como están pagando más, yo los puedo vender más caros. Entonces, ahí se dice que los bonos se están vendiendo con una prima, con un sobreprecio de su valor nominal. Pero por el contrario, si en el mercado están pagando 10% y mis bonos apenas voy a pagar 8%, entonces yo como emisora no puedo darme el lujo de poner esos bonos a venderse muy caros. Entonces tengo que ofrecerlos con un descuento. Es decir, cuando la tasa de interés contractual del bono es menor que lo que están pagando instrumentos financieros en el mercado. Ahora, esta parte teórica está muy sencilla. ¿Por qué? Porque yo solo ver las tasas de interés del bono y del mercado, yo ya podría decir así, son con prima y con descuento. Bueno, pero si yo digo, es que valen 100, la tasa de interés contractual es del 8, pero en el mercado están pagando 12, ¿cómo diablos sé yo en cuánto voy a vender en bono? Me lo invento, 120, solo por esa razón, o lo voy a vender en 80. Para eso es el tratamiento contable que nos indica la norma. ¿Cuál es el tratamiento contable de esos instrumentos financieros de largo plazo? Bueno, fue lo que yo les mencioné ahora. Es este nombre largotote. En realidad son dos componentes, dos partes que conforman ese tratamiento contable. Método de interés efectivo. ¿Qué es el método de interés efectivo? Bueno, va a ser una metodología que considera el valor del dinero a través del tiempo, es decir, valor presente, descontar valores a lo que valen hoy, para determinar el precio en que yo tengo que vender realmente el bono. O sea, a través de esa metodología es que yo voy a establecer el precio en que tengo que vender el bono en el mercado. Y la otra parte, al costo amortizado. ¿Al costo amortizado qué es? Que a través de la vigencia de esos bonos, según la frecuencia con que esos bonos paguen intereses, nosotros vamos a tener que ir amortizando, o en otras palabras, gastando las primas o los descuentos. ¿Por qué razón? Bueno, porque si yo vendo el bono hoy en 100 y su valor nominal son 100, yo todos los meses pago intereses. ¿Y cuánto le tengo que devolver al inversionista al final de la vigencia? 100. No hay diferencias. Recibí 100, le entrego 100. Pero si yo los vendí con un descuento, valor nominal 100, pero los vendí en 80, ¿cuánto tendré que devolverle yo al inversionista al cabo de los 5 años? ¿80 o 100? Pregunta para ustedes. Si los vendo con un descuento,
Valen 100, pero los vendo en 80. ¿Cuánto tengo que devolverle al cabo de los 5 años a ese inversionista? ¿80 o 100? ¿Qué creen? ¿Cuál es mi obligación de largo plazo? ¿Qué creen ahí? Alan, Jacqueline. ¿Cuánto le tendré yo que devolver al inversionista? ¿80 o 100? ¿Cuál es mi obligación de largo plazo? Profe, yo creo que los 100. ¿Usted cree que los 100? Exactamente. Sí. Yo le tengo que devolver el valor nominal. Entonces, ¿qué va a pasar? Esa diferencia de 20, yo la tengo que ir amortizando, la tengo que ir, por así decir, reservando o gastando a través de la vigencia de esos bonos. Por el contrario, el bono vale 100 y yo lo vendo en 120, ¿cuánto le tendré que devolver al final al inversionista? Solo 100. Entonces, yo voy a tener que ir gastando esos 20 de sobreprecio para ir ajustando esa prima. Entonces, ¿cómo sé yo cuánto es esa prima? ¿Cuánto es eso de más o cuánto es eso de menos en que yo voy a vender los bonos? Bueno, es este segundo punto que está acá. Vamos a recurrir al valor del dinero a través del tiempo, valor presente. Y para calcular el precio del bono, vamos a utilizar el método de interés efectivo. Ese método de interés efectivo nos dice que el precio del bono va a estar compuesto de dos partes. Uno, el valor presente, ahí está, del valor presente, del valor nominal de los bonos a hoy, más el valor presente de los flujos de efectivo de interés que va a generar ese bono. Eso lo vamos a ver ahora con un ejercicio para que ustedes vean. De hecho, que ya van a tener las plantillas ahí en Excel. Lo que ustedes van a tener que hacer es entender o analizar cómo es que hay que ingresar las variables ahí en esa plantilla. Entonces, esos dos componentes me van a decir a mí, ok, el bono se vende en 120 o el bono se vende en 80. Esa es la primera parte, método de interés efectivo. Una vez que nosotros ya determinamos el precio del bono versus el valor nominal, ahí es donde tenemos el monto de la prima o el descuento. Viene la otra parte. ¿Qué nos dice la norma? Que esas primas o esos descuentos se deben ir amortizando a lo largo de la vigencia de esos bonos. Eso es la parte de costo amortizado. Y para eso vamos a tener que construir una tabla de amortización. Y aquí yo sé que está con redundancia, pero al propio lo dije así. Tabla de amortización para amortizar esas primas o esos descuentos. Entonces vean aquí esta diapositiva. Vamos a tener que hacer una tabla de amortización así como esas. En esta tabla de amortización, nosotros vamos a tener, bueno, voy a irme aquí primero, perdón, está ahí al revés. Vamos primero a calcular el precio del bono. ¿Cómo vamos a calcular el precio del bono? Bueno, tenemos toda la información de los bonos y aquí están los dos componentes, valor presente del interés y el valor presente del valor nominal del bono. Entonces, vea que este bono tiene un valor nominal de 40,000, pero yo lo voy a vender en 35. ¿Por qué razón? Bueno, porque ese bono nominalmente en el contrato tiene una tasa de interés de 6.25, pero en el mercado, la tasa efectiva o de mercado que están pagando instrumentos financieros similares es de 7,50. Entonces, están pagando otros instrumentos más de lo que van a pagar mis bonos. Entonces, esta empresa no puede vender esos bonos en más de los 40,000, lo va a tener que vender en menos. Ahora, ¿cuánto menos? La metodología del interés efectivo, a través de las formulitas que ahora vamos a ver con el ejercicio práctico, nos dice que tenemos que vender el bono en 35,429,25. En otras palabras, si saco la diferencia entre estos 40 y estos 35,429 nos da este descuento. En este caso, le estamos vendiendo con un descuento de 4,570,75. Entonces, algo así es lo que vamos a tener que calcular nosotros para determinar el precio del bono. Y la otra parte, costo amortizado, ahora sí me voy a volver. Estos 4,570, ¿qué vamos a tener que ir haciendo nosotros? Construir una tabla de amortización
y ver 4.570, vamos a tener que ir gastando pedacitos de esos 4.570 durante los periodos en que esos bonos paguen intereses hasta que llegue a cero. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros vendimos el bono aquí donde dice valor en libros en 35.429 y ¿qué tiene que hacer la empresa? Ir guardando un poquitito de plata porque al final, ¿cuánto va a tener que pagarle o reembolsarle al inversionista? 40.000, que es la obligación de largo plazo. Entonces, vean que vamos aumentando de los 35 que recibimos de plata, aumentando poquititos, poquititos, hasta llegar al valor nominal, que es el valor de reembolso al inversionista. Entonces, esa tabla de amortización, ¿cómo la vamos a calcular? Con las diferencias en las tasas de interés. Aquí yo tengo el interés nominal o contractual que va a pagar el bono versus el interés efectivo, que es lo que están pagando en el mercado de instrumentos financieros similares. Entonces, la diferencia entre estos dos intereses es la amortización y así vamos a ir gastando ese descuento o esa prima, lo vamos a ver de las dos ópticas, durante la vigencia de los bonos. En este caso era un ejemplo de unos bonos que tenían creo que una vigencia de 4 años y pagaban intereses, no me acuerdo qué, mayo, junio, julio, agosto, pagaban intereses trimestrales. Entonces, desde que se emitieron 1 de mayo del 2010, cada 3 meses fueron pagando intereses. Entonces, cada 3 meses tenemos que ir gastando o amortizando un poquitito del descuento o de la prima. Depende el escenario que estemos ahí registrando. Si yo no calculo bien el precio del bono, si no monto bien la tablita de amortización, de esta tabla de amortización es de donde sale la información para hacer los asientos. Es similar a lo de los arrendamientos, ¿verdad? Tenía que hacer la tabla de amortización bien para poder hacer los asientos. Entonces, de aquí es donde yo voy a sacar los pagos de interés y la amortización de esas primas o esos descuentos. Si nosotros seguimos acá en la presentación, aquí yo hice un ejemplo muy sencillo, nada más con números ahí inventados, para que ustedes vean cuáles son los asientos que tenemos que hacer, dependiendo si los bonos se venden con descuento o si se venden con prima. Vamos a empezar viendo ahí si los bonos se venden con descuento. Si se venden con descuento, ya vimos que es porque se venden en menos de su valor nominal. Y lo vamos a ver desde las dos ópticas, emisor a la izquierda e inversionista a la derecha. Dice que la empresa Los Lagos vende el 1 de enero 2020 bonos a un precio de 1,000. Tiene una tasa de interés del 10%, pagadera semestralmente, o sea, cada 6 meses pagan intereses. La vigencia de los bonos es 5 años. Los bonos nominalmente valen 1,500. Entonces, 1,500, pero los vendo apenas en 1,000. Los estoy vendiendo en menos de su valor nominal. Y en el mercado están pagando una tasa de interés de 12. Entonces, mi bono paga 10 y en el mercado están pagando 12. Por eso los tengo que vender en 1,000, en menos del valor nominal. Entonces, ¿cómo registra el emisor cuando vende los bonos con descuento? El emisor va a recibir de efectivo los 1,000, que es el precio de venta. Tiene que abrir una cuenta que se llama descuento sobre bonos en el debe, es como si fuera ahí una pérdida. Sin embargo, ese descuento es una contracuenta de mi obligación de largo plazo, la va a restar. Y la obligación que es bonos por pagar o obligación de largo plazo por pagar, eso depende del catálogo de cuentas de la empresa, la vamos a registrar en el, a ver, 1,500. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hoy recibimos 1,000, pero al cabo de los 5 años tenemos que devolverle al inversionista 1,500. Este es el tratamiento contable que nos dice la norma para el emisor. ¿Qué tiene que registrar el inversionista? Bueno, desde el lado del inversionista, que es el que va a tener el activo financiero, la norma nos dice que la inversión se registra a su valor razonable, o sea, al valor en que realmente la adquirimos. Entonces, el inversionista va a abrir en el debe una cuenta inversión en bonos o inversión a largo plazo, catálogo de cuentas, como quieran ponerle. ¿Por cuánto? Por los 1,000 que fue el monto pagado y desembolsó de efectivo los 1,000.
Ahora, ustedes me podrían decir, ¿pero dónde el inversionista registra el descuento? No, el inversionista no registra el descuento porque la norma dice que debe registrar el activo financiero a su valor razonable. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que cuando se amortice ese descuento, el inversionista va a tener que afectar directamente la cuenta de inversión en bonos. ¿Por qué? Porque hoy tiene una inversión de 1,000, pero al cabo de los 5 años, ¿cuánto le va a devolver el emisor? 1,500. Entonces, a través del tiempo, cada semestre que se van a pagar intereses, vamos a tener que ir aumentando un poquitito, un poquitito, un poquitito esta cuenta de inversión en bonos por el equivalente a lo que se amortice ese descuento. Entonces, ese es el primer asiento, reconocimiento inicial. ¿Cómo se registra? Emisor, inversionista, pasivo financiero, activo financiero, al momento de la venta de los bonos. Preguntas ahí con esa primera parte, porfa. Preguntas ahí con esa primera parte. No hay preguntas. Segurísimos. 1 de enero. Vámonos 6 meses adelante, el primer semestre. El primer semestre hay que registrar intereses y hay que amortizar el descuento. Aquí yo lo hice ahí con montos inventados, la amortización del descuento, pero ya vamos a ver el ejercicio donde hay que hacerlo por el método de interés efectivo al costo amortizado. Se va a amortizar el descuento al igual que la frecuencia de los intereses. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, acá para atrás. Yo voy a calcular los intereses. ¿Cuánto tiene que pagarle contractualmente el emisor al inversionista? Valor nominal, $1,500 por el 10%, eso nos da $150 de intereses anuales. El año entre 2 para que me dé semestral serían 75. Entonces, acá el emisor va a tener que desembolsar de efectivo 75, ¿verdad? Pero ¿qué va a pasar? Vean cómo el interés, el gasto por interés que tiene el emisor es mayor. ¿Por qué? Porque la amortización del descuento es como que vaya guardando un poquitito, periodo a periodo, de plata. ¿Para qué? Porque recibió 1,000 y va a tener que desembolsar 1,500. Entonces, el gasto es mayor porque esta amortización del descuento es como ir guardando 50, 50, 50 cada semestre de lo que se amortiza el descuento para poder devolverle al inversionista $1,500, que es el elemento contractual, que es el valor nominal de esos bonos. Eso es lo que registraría el emisor. ¿Qué registra el inversionista? Bueno, el espejo. El inversionista recibe de efectivo 75. Tenía una inversión en 1,000. Va a tener que ir aumentando poquitico a poquitico de 50 en 50 cada semestre. ¿Para qué? Para que la cuenta de inversión al cabo de los 5 años llegue a 1,500, que es la cantidad de plata que le va a desembolsar el emisor. Por lo tanto, tiene un ingreso por interés implícito, no solo de los 75, sino de los 75 más lo que va a recibir al final de más por ese descuento que compró los bonos más baratos, que serían los 125. Entonces, yo aquí lo puedo ver como lo contrario. Si aquí tengo un gasto, aquí el inversionista tiene el ingreso. Si aquí el emisor tiene la salida de dinero, el inversionista tiene la entrada. Si la amortización del descuento, en el caso del emisor, tengo una contracuenta de descuento en el haber, en el caso del inversionista, vamos a ir afectando el equivalente al descuento, aumentando la cuenta de inversión para que pase de los 1,000 al cabo de los 5 años a 1,500. Entonces, ese asiento habría que hacerlo cuando se paguen intereses. El pago de los intereses y la amortización del descuento. Preguntas ahí con eso. ¿Se acuerdan ustedes de eso? ¿Lo habían visto así en algún curso antes? Pregunta. ¿O no lo habían visto así? Amortizando las primas y los descuentos. Ahorita yo voy a explicar con prima también, pero mientras tanto ahí, o nunca lo habían visto, esta A mí me parte. parece que sí, profe. Que sí, Sí. en qué es conta 3, creo, conta 4, si no mal no recuerdo. No me acuerdo la cuenta, pero sí Sí, recuerdo que ya algo había visto así. ajá, ok.
Estamos 1 de julio, primer semestre. ¿Cuándo sería la siguiente fecha de intereses? Sería 1 de enero del 2021, o sea, del año siguiente, ¿verdad? Porque paga intereses 2 veces al año. Sin embargo, si la empresa hace cierres al 31 de diciembre, es la cosa, ¿qué pasaría entonces cuando hacemos el cierre? Es acá la siguiente diapositiva. Tenemos que hacer un asiento muy parecido a ese anterior, solo que no va a haber un desembolso del efectivo, sino vamos a tener que acumular los intereses, pero los montos van a ser los mismos. Va a tener un gasto de interés 125 más, pasó un semestre más, amortizamos el descuento por 50 más, pero el interés lo acumulamos, interés por pagar. ¿Por qué? Porque hasta el día siguiente, 1 de enero, es cuando se cumple exactamente la fecha del desembolso del efectivo. Entonces, al cierre, interés por pagar, 75. ¿Qué registra el inversionista? Acumula el interés, interés por cobrar en el debe, aumenta la inversión, 50 más, amortizando ese descuento, y tiene un ingreso por interés de 125. ¿Cuándo lo va a cobrar? Hasta el 1 de enero del 2021. ¿Qué hace el emisor? Cancela el pasivo, interés por pagar, y desembolsa el efectivo. Y el inversionista recibe efectivo los 75 y cancela el interés por cobrar en el haber. Entonces, vean que siguen siendo ahí los espejos. La única diferencia es que aquí acumulo y la salida de la plata es el 1 de enero, y en el caso del inversionista más bien es la entrada del efectivo. Entonces, ya a partir de aquí eso se me convierte cíclico. Semestre a semestre tengo que hacer los mismos asientos. Aquí los montos están iguales. Cuando veamos el método de interés efectivo, no van a ser los mismos montos. El desembolso del interés, los 75, sí serían los mismos. Lo que va a ir cambiando son los 50, porque al hacerlo a través de la tabla de amortización, esa amortización va a ir bajando según los saldos del valor en libros de esos bonos. Aquí yo lo hice, digamos, lineal, ¿verdad? Pero en realidad eso lo vamos a ir tomando de la tablita. Entonces, eso es cuando los bonos se emiten con descuento. Vamos a ir al otro lado. Ahora, cuando los bonos se venden con prima, se venden en más de su valor nominal. Cuando se venden más de su valor nominal es porque se venden en más del valor que tiene impreso, porque la tasa de interés que van a pagar esos bonos es súper atractiva, mayor a la que están pagando otros instrumentos financieros en el mercado. Entonces, veamos aquí el enunciado. Es casi lo mismo. La empresa vende el 1 de enero bonos a un precio de 2,000, a una tasa de interés del 10%, pero en el mercado están pagando 8. Por eso, si nominalmente valen 1,500, mi empresa Los Lagos se puede dar el lujo de venderlos en 2,000 en más del valor nominal. Entonces, ¿qué registra el emisor cuando vende los bonos más caros? Recibe efectivo en el debe los 2,000. Abre una nueva cuenta, prima sobre bonos, en el haber por 500, y registra la obligación de largo plazo, bonos por pagar, en 1,500. ¿Qué registra el inversionista? Tiene que registrar la inversión al valor razonable, al valor en cual compró los bonos. Inversión en bonos 2,000 contra efectivo 2,000. ¿Qué le va a pasar a este inversionista durante la vigencia de los bonos? Tiene una inversión de 2,000, pagó 2,000, pero ¿cuánto le van a devolver en 5 años? Le van a devolver solo 1,500. Entonces, en el caso del inversionista, cuando vayamos amortizando esta prima, ¿qué vamos a tener que hacer? Ir al revés, disminuyendo un poquito, un poquito, un poquito esta inversión en bonos para pasar de 2,000 a 1,500, que es lo que va a desembolsarnos el emisor. Entonces, ese es el momento de la venta. ¿Qué va a pasar entonces al primer, al primer semestre, 1 de julio? Es esta otra diapositiva. El 1 de julio, el interés que va a desembolsar el emisor son 75, porque es sobre el valor nominal. Pero vea lo que pasa. Desembolsa 75, pero el gasto de interés efectivo va a ser menor,
¿Por qué? Porque como recibió más plata al inicio, tiene guardadita ahí una parte de esa plata, entonces va a tener que ir rebajando paulatinamente ese valor para que al final el valor en libros quede en los 1.500. Por lo tanto, la prima sobre bonos ahora la vamos a ir amortizando en el debe. ¿Y el inversionista qué hace? Recibe de efectivo los 75, pero en el haber va a ir rebajando su cuenta de inversión por el equivalente a la amortización de la prima. Y su ingreso por interés va a ser menor. Recibe más plata, pero su interés va a ser menor. ¿Por qué menor? Porque tiene aquí un desembolso mayor de esa inversión, entonces tiene que ir rebajando lo que va a recibir realmente de efectivo al final de la vigencia de los bonos. ¿Qué haría 31 de diciembre? Ahí, de ahí, el mismo asiento, gasto de interés, la amortizamos la prima, pero acumulamos los intereses. Y el 1 de enero de 2021 cancelamos el pasivo en el debe y el emisor desembolsa de efectivo los 75. El inversionista abre el interés por cobrar acumulado por los 75, rebaja en 50 más la inversión en bonos y registra un ingreso por interés de 25. Y al día siguiente recibe de efectivo los 75 y cancela el interés por cobrar. Entonces, ahí ya tenemos cómo funcionan las primas y los descuentos. Si yo estoy hablando de obligaciones de largo plazo, son pasivos no corrientes, son pasivos de largo plazo. Y esas cuentas, primas y descuentos, son contracuentas de esos pasivos. Es decir, tengo bonos por pagar menos el descuento o bonos por pagar más la prima. Entonces, entre esos dos, la diferencia de esos dos montos viene a ser el valor en libros de esas transacciones. Entonces, eso es lo que pasaría cíclicamente a partir de ahora. Se siguen repitiendo ahí los asientos. ¿Cada cuánto? Cada semestre. Preguntas hasta acá. Emisión de bonos con prima y emisión de bonos con descuento. Preguntas ahí con eso. No hay preguntas, segurísimos. ¿Qué más puede pasar con esos bonos? Bueno, que si son de los bonos que le metimos ahí, la cláusula de redención anticipada, entonces esos bonos eventualmente podrían liquidarse de forma anticipada, es decir, cancelarlos antes de la fecha de su vencimiento. Siempre que hay una redención anticipada, tenemos que ver si esa redención anticipada se hace con pérdida o se hace con ganancia. ¿Y cómo vamos a determinar esa pérdida, esa ganancia en la redención? Bueno, comparando el valor de redención, el valor que le voy a reembolsar al inversionista versus el valor en libros, cuánto valen en la fecha en que estoy redimiendo esos bonos, en la contabilidad. Entonces, si los bonos valen, si los bonos valen 100 en mi contabilidad, pero yo le voy a reembolsar, el emisor le va a reembolsar al inversionista 80, ¿qué pasa? El emisor está perdiendo 20. ¿Quién se está ganando esos 20? El inversionista. Los pierde el emisor, pero se los gana el inversionista. Por el contrario, si los bonos valen 100, pero yo voy a reembolsar 120, ¿qué pasa? El emisor tiene una pérdida, la ganancia la tiene el inversionista. Entonces, ¿quién cree usted cómo deberían ser, cómo acomodamos las fichas para ver o determinar si quien solicitó la redención fue el emisor o fue el inversionista? ¿Qué creen? En otras palabras, bueno, en este voy a ponerlo con numeritos. Los bonos valen hoy 100 y se le reembolsa apenas 80. Bajo ese escenario, quién creen ustedes que es el que solicitó la redención? Valen 100, pero reembolsamos 80. ¿Quién solicitó esa cancelación anticipada? ¿Emisor o inversionista? ¿Qué creen? Inversionista, profe. El inversionista, claro. ¿Por qué? Porque si el inversionista llega y le dice al emisor, mire, necesito que me cancele, ¿qué le hace el emisor? Sí, claro, pero le voy a castigar intereses.
Entonces le va a dar menos plata de lo que valen hoy esos bonos. Pero si es al revés, los bonos valen 100 y van a reintegrarnos 120, ahí la probabilidad es altísima de que sea el emisor el que está solicitando la redención anticipada y le tiene que compensar a ese inversionista un monto lo suficientemente atractivo para que el inversionista acceda a cancelar esos bonos y sacrificar los intereses que restan en el plazo de esa inversión. Eh, Hay veces uno dice, pero eso no es algo muy común que ocurra. De lo que yo recuerdo, tal vez hace como unos 6, 7 años, Café Brit hizo una redención anticipada. Café Brit hizo todo su proceso, o ha hecho todo su proceso de expansión, ya no solo café, sino tener un montón de productos, diversificar el negocio, expandirse a otros países, en otros aeropuertos, abrir tiendas, etcétera. ¿Cómo lo hizo? Bueno, en su gran mayoría lo hizo en su primera etapa financiado con bonos. Café Brit fue a la Bolsa de Valores de Costa Rica, hizo una emisión, no recuerdo, 3 millones de dólares, ¿verdad? Y vendió ahí numeritos de rifa, bonos. Y esos bonos, si mal no recuerdo, pagaban un interés de un 5,75 trimestral. O sea, era súper buenísimo en aquel momento, ¿verdad? Y los vendió todos. Tenían una vigencia de 5 años. Pero resulta que en el año 3 de los 5, Café Brit, me imagino, la administración hizo todos los cálculos, hizo todos los análisis y se percató que 3 años después de haber vendido esos bonos, le estaba saliendo demasiado caro, su costo financiero era muy alto, de pagar un 5,75 de interés a los inversionistas. Y resulta que los bonos que había emitido Café Brit eran bonos redimibles. Entonces, ¿qué hizo? Bueno, hizo todas las gestiones, pidió la autorización en la bolsa de valores, todos los accionistas, los accionistas no, los inversionistas estuvieron de acuerdo en que Café Brit les cancelara de forma anticipada esos bonos. Entonces, ¿qué hizo Café Brit? Le devolvió no sé cuánto, porque eso es confidencial, un valor lo suficientemente atractivo a esos inversionistas. Todos aceptaron devolverle los bonos a Café Brit. ¿Y qué hizo Café Brit? Se fue a un banco en Miami, en Estados Unidos, y pidió un préstamo para refinanciar, o sea, cambió la fuente de financiamiento de bonos en Costa Rica a un préstamo en Miami. ¿Por qué? Sí, porque la tasa de interés del préstamo era mucho más baja que la que le estaba pagando a los inversionistas. Y me imagino que el análisis fue tan rentable que para compensarle a los inversionistas de Costa Rica les dio un monto atractivo y hasta con eso les salía más barato cancelar esos bonos e irse a Estados Unidos a pedir un préstamo. Se cambió la fuente de financiamiento. Ese es como el ejemplo más reciente que yo me acuerdo, por lo menos que lo han publicado ahí en los medios de comunicación, en el financiero, sobre una redención anticipada. Es decir, Café Brit estuvo dispuesta, según el análisis financiero, a sacrificar, a tener una pérdida en ese momento, pero esa pérdida se iba a convertir luego en una ganancia porque bajaba la carga financiera en lo que restaba del plazo. Y posiblemente, si a los bonos les faltaban 2 años, porque los redimieron en el año 3, posiblemente el préstamo no era 2 años, el préstamo era a más largo plazo. Entonces, la cuota de ese préstamo también bajaba. Entonces, esas son decisiones de inversión, decisiones, inversión y financiamiento, depende del lado donde lo estemos viendo, que toman los departamentos de finanzas, ¿verdad? Y contabilidad, por supuesto, es la que hace los registros. Ahora, viendo esos posibles escenarios, ¿qué asientos tenemos que hacer? ¿Qué asientos hacemos, sí? Cuando se hace una redención anticipada. Vamos a ver, hay varios escenarios. Redención cuando los bonos fueron vendidos con prima y hay una pérdida para el emisor. Yo voy a enfocar las pérdidas y las ganancias desde el lado del emisor, pero ya sabemos que si hay pérdida en el emisor, el otro lado tiene la ganancia. Entonces, ¿qué registraría el emisor? Bueno, el emisor tiene que cancelar en el debe el valor nominal de los bonos. Aquí en bonos por pagar siempre va a ir el valor nominal. Tiene que cancelar el saldo que tenga la prima sobre bonos en ese momento.
Prima sobre bonos en el debe. La prima estaba en el haber porque era como una ganancia. Ahora vamos a cancelarla en el debe. Si hay pérdida para el emisor, pérdida en redención de bonos, es una cuenta de resultados en el debe. Y desembolsa de efectivo del monto que acordó o que negoció con el inversionista. ¿Qué registra el inversionista? Recibe el efectivo que le va a reembolsar el emisor, da de baja el valor en libros que tenga en su inversión en ese momento y registrará la ganancia en redención. Lo que perdió el emisor se lo va a ganar el inversionista. Ahí es cuando los bonos fueron emitidos con prima y hay una pérdida. Si fueron emitidos con prima y hay una ganancia, ¿qué pasaría? Vamos a ver. Se rebajan los bonos en el debe, se cancela el saldo de la prima, pero ahora en el haber hay una ganancia en redención. Las ganancias aumentan en el haber, ¿verdad? Entonces, por eso está ahí en el haber. Y desembolsamos efectivo. El desembolso efectivo aquí es menor al valor en libros de esos bonos. ¿Qué registra el inversionista? Registra la entrada de efectivo, tiene la pérdida, le reembolsaron menos plata de lo que dan los bonos hoy y da de baja la inversión en bonos. Entonces, esta es con prima y cuando hay una ganancia para el emisor. Vamos al otro lado. Cuando hay descuento y pérdida para el emisor, vean que los bonos siempre se cancelan al valor nominal en el debe. Registro la pérdida en el debe, pero tengo que cancelar en el haber el saldo que tenga el descuento. Y la diferencia sería lo que le voy a reembolsar de efectivo. ¿Qué registra el inversionista? El efectivo, da de baja la inversión en bonos y registra la ganancia en redención. Y si la redención fue con descuento y ganancia para el emisor, ¿qué ocurre? Bonos por pagar, la ganancia en el haber, se cancela el saldo del descuento y se le desembolsa de efectivo el valor que se le negoció con el inversionista. ¿Qué registra el inversionista? Recibe el efectivo, registra la pérdida y da de baja la inversión en bonos por su valor en libros. Y esos son los 4 posibles escenarios de cómo se pueden ahí redimir los bonos. Y esa es como toda la explicación ahí de teoría de lo que son bonos por pagar, obligaciones de largo plazo. Preguntas ahí con eso, preguntas con la parte teórica. Preguntas ahí con la parte teórica. No hay preguntas, están muy calladitos hoy. Bueno, vamos a ver, ¿qué horas tenemos? 7:42, descansamos como unos 10, 15 minutitos y venimos a explicar ejercicios, principalmente para calcular el precio del bono y las tablas de amortización. ¿Les parece? Sí, señor. Sí. 8:00, regresamos. ¿Me acuerdan poner a grabar, porfa? Listo. Recuerda, pues. Gracias.